Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Tenemos pendiente las clases que les mencioné en el chat sobre el aparato respiratorio. Eso vamos a desarrollar en la clase fijada para el día de mañana y luego nos queda pendiente de fijar un horario en la siguiente semana, ya que esta semana ya no vamos a tener actividades, entonces vamos a fijar un día para poder desarrollar una de las clases pendientes, entonces en un horario en la siguiente semana, en un horario que disponen ustedes. Lo voy a fijar posteriormente con la profe Lucila. Y el día de hoy vamos a dar la clase que tenemos fijado para el día de hoy, entonces ya iniciando con el aparato cardiovascular. Vamos a hablar un poquito sobre la insuficiencia cardíaca, un tema bastante importante. Van a ver bastante ustedes eso en la práctica diaria, en la práctica de medicina interna, en la práctica de clínica médica. Entonces, para fijar un poquito bien los puntos importantes que vamos mencionando. Como definición, vemos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que ocurre en pacientes que generalmente a causa de una anomalía, ya sea hereditaria o adquirida del corazón, presentan síntomas. Esa anomalía podrían ya ser estructural, funcional o también ambos. Vemos que con frecuencia entonces esto conduce con que se desarrollen síntomas, también signos que conducen a hospitalización del paciente y con ello una mala calidad de vida, así como menor esperanza de vida también. En cuanto a la epidemiología, vemos que afecta a más de 20 millones de personas en el mundo. La prevalencia va aumentando con la edad y generalmente afecta a 6 a 10% de la población mayor de 65 años de edad. La incidencia es menor en mujeres que en varones, o sea, es más frecuente en varones. Generalmente, en cuanto a la clasificación, vemos que los pacientes se clasifican en términos generales en dos grupos. Existen diversas clasificaciones, pero actualmente se utiliza más bien esta clasificación, que sería la insuficiencia cardíaca con disminución de la fracción de eyección y la insuficiencia cardíaca con conservación de la fracción de eyección. En cuanto a la etiología, vemos que cualquier trastorno que conduzca a una alteración en la estructura del ventrículo izquierdo más bien, o también en la funcionalidad, puede predisponer al paciente a desarrollar una insuficiencia cardíaca. Entonces, existen diversos trastornos que podrían conducir a esta alteración. La arteriopatía coronaria se ha tornado la causa predominante en las mujeres y también en varones, y explica casi un 60-75% de los casos de insuficiencia cardíaca. La hipertensión arterial también constituye un factor predisponente importante que contribuye al desarrollo de la insuficiencia cardíaca en un 75% de los pacientes. Generalmente el 20 a 30% de los casos de la insuficiencia cardíaca con disminución de la fracción de eyección no tiene una causa exacta,
Entonces, generalmente es de etiología indeterminada en esos casos. La cardiopatía reumática, cuando haya una afectación valvular por la fiebre reumática previa, entonces es considerado la principal causa de insuficiencia cardíaca en África y Asia, especialmente en individuos jóvenes, ¿verdad? La hipertensión arterial es una causa importante en la población africana y también en Estados Unidos de raza negra. En realidad, a nivel mundial, la hipertensión arterial es un factor predisponente importante. Y la enfermedad de Chagas, que es una de las principales causas en Sudamérica, aún se sigue viendo. En realidad, mucho no se hace el diagnóstico en estos casos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, eh, al hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca ya es bastante tarde como para poder hacer el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Entonces, más bien en pacientes jóvenes con antecedentes de epidemiológicos, ¿verdad? Entonces, en esos casos sí hay sospecha de que podría ser causado por la enfermedad de Chagas. Bueno, vemos que tenemos ciertas causas primarias y también factores precipitantes. Entre las causas primarias, como dijimos, la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial como un factor predisponente importante, también la cardiopatía valvular, la cardiopatía reumática y ciertas miocardiopatías vemos como causas primarias. Los factores precipitantes, esto ya en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica que presenten una descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca, podemos tener las infecciones, generalmente las infecciones pulmonares, ¿verdad? Las neumonías, también la dieta, la adherencia al tratamiento con los medicamentos, también la anemia, la tirotoxicosis y ciertas arritmias son factores precipitantes importantes. El pronóstico. Vemos que pese a los distintos diversos avances en el diagnóstico y también en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, el desarrollo ya de una insuficiencia cardíaca sintomática se acompaña de mal pronóstico. Entonces, esto más bien ya es como para tratamiento a largo plazo, tratamiento de por vida, ¿verdad? Ciertos estudios indican que un 30-40% de los pacientes fallecen en menos de un año a partir del diagnóstico, en tanto que en un 60-70% de los casos fallecen en los primeros 5 años. Entonces es bastante importante tener en cuenta esto. En realidad se debe de llegar a tiempo para poder instalar un tratamiento adecuado y por ende poder tener una mejor sobrevida para el paciente. La presencia de síntomas en reposo generalmente se acompaña de tasas de mortalidad anual entre un 30-70% de los casos. Pacientes con síntomas durante el desarrollo de actividad moderada tienen tasas de mortalidad anual en un 5-10%. Y el estado funcional es un factor pronóstico importante para poder tener un resultado del paciente. Entonces, todo depende de qué actividades puede o no desarrollar el paciente para poder tener un pronóstico real a largo plazo. En cuanto a la clasificación, ya más bien vemos, como les dije, tenemos distintas clasificaciones. Las más utilizadas actualmente, la más utilizada sería con respecto a al porcentaje de la fracción de eyección. En cuanto a la clasificación funcional, utilizada también, ¿verdad? Según la New York Heart Association, de acuerdo a la actividad habitual o la actividad física
en donde la clase 1 sería sin limitación, en donde la actividad física habitual del paciente no causa fatiga, disnea o palpitaciones, o sea que no causa ninguna sintomatología. La clase 2 sería con una limitación leve de la actividad física. Esto es importante que tengan en cuenta porque esto nos va a servir para lo que nos refieren los pacientes con respecto a la disnea, ¿verdad? La clase 2 sería con limitación leve de la actividad física. El paciente está asintomático en reposo, pero la actividad física ordinaria, la actividad física habitual, sí ya le causa algunos síntomas como fatiga, disnea o palpitaciones. La clasificación 3 o la clase 3 ya sería con una limitación marcada de la actividad física, en donde el paciente aún permanece asintomático durante el reposo, pero ya con ciertos esfuerzos inferiores a los de la actividad física habitual sí provocan síntomas. O sea que esto sería, por ejemplo, el paciente tener alguna sintomatología ya haciendo alguna actividad en la casa, como trasladarse al baño, caminar dentro de la casa, ¿verdad? Pero si el paciente se sienta o se mantiene en reposo, no presenta ningún síntoma. Y la clase funcional 4 ya sería en el que el paciente es incapaz de llevar cualquier tipo de actividad sin molestias, o sea que cualquier actividad que haga el paciente, como incluso peinarse o cepillarse, esto ya le causa sintomatología, ¿verdad? En realidad la dificultad respiratoria, y estos aumentan con la actividad física de cualquier grado de intensidad. O sea que al realizar alguna actividad física mayor, esto ya le causa un mayor cansancio, una fatiga mayor. Con respecto a la clasificación estructural, tenemos según la Sociedad Americana de Cardiología, esto sería según síntomas y también cambios estructurales a nivel del corazón. El estadio A, vemos en donde no tenemos un daño estructural o alguna alteración funcional, no presenta signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, pero sí tenemos ciertos factores de riesgo para el desarrollo de alguna cardiopatía estructural, como la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y también la diabetes. Entonces, el estadio A, no hay daño estructural o funcional, tampoco presencia de signos ni síntomas. El estadio B ya más bien tenemos alteración estructural fuertemente relacionada con el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Esto podría ser una hipertrofia del ventrículo izquierdo, por ejemplo, sin signos o síntomas de insuficiencia cardíaca. O sea que ya podemos tener una disfunción ventricular, pero asintomática, ¿verdad? Como les dije, la hipertrofia ventricular, esto más bien puede ser un hallazgo casual en algún estudio como la ecocardiografía, por ejemplo. El estadio C ya sería la insuficiencia cardíaca sintomática. El paciente presenta alguno que otro síntoma, esto asociado a un daño estructural cardíaco. Y el estadio D sería ya una insuficiencia cardíaca con sintomatología en reposo, a pesar ya de tratamiento, un tratamiento correcto, tratamiento máximo, en donde sí vemos alteración estructural cardíaca avanzada, en donde ya hay requerimiento de inotrópicos, asistencia circulatoria o también incluso trasplante cardíaco. Esto ya sería más bien la etapa terminal de la insuficiencia cardíaca. Con respecto a la clasificación también aquí varía para el tratamiento.
Con respecto a la fisiopatología, vemos que existe un daño inicial al músculo cardíaco, como dijimos, o una alteración también en la capacidad del miocardio para generar fuerzas. El caso inicial puede tener aparición súbita como un infarto agudo de miocardio. Entonces, un infarto agudo de miocardio podría ser el desencadenante ya para posteriormente desarrollar la insuficiencia cardíaca. Es un trastorno generalmente progresivo que puede permanecer asintomático durante mucho tiempo o generalmente con pocos síntomas de inicio, gracias a varios mecanismos compensadores en presencia de lesión cardíaca, ¿verdad? También de disfunción del ventrículo izquierdo ambos. Entonces, esto suele ser una patología crónica en donde es importante aquí tener en cuenta el grado de si el paciente se realiza o no controles periódicos, ¿ya? Como en algunos casos el paciente puede tener alguno que otro síntoma o también permanecer asintomático durante mucho tiempo. Vemos que tenemos un daño inicial, esto conduce a con que haya un bajo gasto cardíaco. Ahí entran en juego los mecanismos de compensación para obtener un mantenimiento del gasto cardíaco, del trabajo cardíaco, para posteriormente ya con el tiempo desarrollar los distintos síntomas. En cuanto a la clasificación, vemos también la insuficiencia cardíaca izquierda, en donde pueden tener ciertas diferencias con respecto a los síntomas. Vemos que tenemos la disnea paroxística nocturna. Es importante tener en cuenta porque de entrada generalmente podemos encontrar estos síntomas. La disnea paroxística nocturna, datos de congestión pulmonar como tos, estertores, esputo. El esputo asalmonado, en realidad esto cuando estamos ante un edema agudo de pulmón. Un paciente taquipneico, podemos encontrar cianosis periférica, fatiga, o sea, paciente con dificultad respiratoria ya de larga data, inquietud, incremento en la presión hidrostática en los capilares pulmonares, la disnea de esfuerzo, taquicardia y luego ya por último la ortopnea. Para tener en cuenta las diferencias ya cuando tenemos una insuficiencia cardíaca del lado derecho, esto cuando es secundaria hipertensión arterial pulmonar se denomina cor pulmonale, que es una de las patologías que vamos a ir desarrollando posteriormente. Podemos encontrar también líquido en tercer espacio, ascitis, edema de miembros inferiores, también hepatomegalia. Esto con el examen físico encontramos el reflujo hepatoyugular, ingurgitación yugular con incremento en la presión venosa central y también en la presión venosa periférica. Y también encontramos fatiga o decaimiento, dificultad respiratoria. En cuanto a las manifestaciones clínicas generales, vemos que los síntomas cardinales son la disnea y fatiga, atribuidas esto a una disminución del gasto cardíaco. Entonces, es importante tener en cuenta que aquí tenemos un síntoma que vimos bastante en el aparato respiratorio, que es la dificultad respiratoria. Al inicio la dificultad respiratoria suele ser relacionado al esfuerzo, luego ya se hace progresivo. Entonces aquí es importante tener en cuenta esta disnea o dificultad respiratoria que suele ser bastante progresiva, también relacionada al esfuerzo. Aparece generalmente con actividades menos extenuantes y por último ya en reposo. Entonces aquí es importante tener en cuenta el tiempo de evolución de dicho síntoma. El origen de la disnea probablemente sea multifactorial. El mecanismo más importante
del desarrollo de la disnea sería la congestión pulmonar, con acumulación de líquido a nivel intersticial o también en el espacio alveolar, lo que activa a los receptores J yuxtacelulares, que a su vez estimulan la respiración rápida y superficial que caracteriza la disnea cardíaca. Entonces aquí, en la congestión pulmonar, vemos que es por acumulación de líquido en el espacio intersticial y también en el espacio alveolar. Esto estimula con que haya una respiración bastante rápida y superficial, que es lo que generalmente caracteriza la disnea cardíaca. Tengan en cuenta, como dijimos primeramente, el tiempo de evolución de una disnea progresiva. Eso es importante para la historia clínica, para cuando vayan a hacer la historia clínica, en el antecedente de la enfermedad actual. Es importante aquí tener en cuenta el tiempo de evolución de la disnea y los síntomas ya más cercanos agregados a esa disnea. La ortopnea, que es la disnea que ocurre en decúbito y es una manifestación más tardía que la disnea de esfuerzo. Esto ya más bien, la ortopnea sería una posición que adopta el paciente por la disnea. El paciente al acostarse generalmente presenta dificultad respiratoria y por ende el paciente, para mejorar esa dificultad respiratoria, se pone en una posición sentada característica. Es el resultado de la distribución del líquido en la circulación esplácnica y también de las extremidades inferiores hacia la circulación central durante el decúbito. O sea que, como les dije, el paciente se acuesta al mantenerse en decúbito dorsal, entonces presenta dificultad respiratoria y el paciente tiene que sentarse como para mejorar ese síntoma. La ortopnea generalmente suele aliviarse con la posición sentada o también al dormir utilizando varias almohadas. Esto también es importante tener en cuenta para el interrogatorio en la historia clínica. Un paciente que viene refiriendo dificultad respiratoria ya de larga data, una dificultad respiratoria que fue progresando con el tiempo. Entonces es importante también preguntar al paciente cuántas almohadas utiliza para dormir, si cuando se acuesta aumenta esa dificultad respiratoria. Generalmente es un síntoma relativamente específico de la insuficiencia cardíaca, pero también puede aparecer en otras circunstancias, ¿verdad? Como en la obesidad abdominal o también en la ascitis. Pero es importante siempre conocer, tener en cuenta para poder preguntar, ¿verdad? Ya teniendo una cierta sospecha. También la tos nocturna es otra manifestación frecuente y muchas veces esto se pasa por alto. La disnea paroxística nocturna, vemos que son episodios agudos, esto ya más bien cuando la insuficiencia cardíaca ya está bastante evolucionada. Son episodios agudos de disnea grave y tos que suelen ocurrir generalmente por las noches y esto generalmente despierta al paciente. Generalmente suele aparecer entre 1 a 3 horas después que el paciente logró conciliar el sueño. Entonces, es importante también aquí tener en cuenta para el interrogatorio el ritmo del sueño. Muchas veces los pacientes, incluso sin preguntarles, refieren esto, que se acuestan entre 1 a 3 horas y después no logran dormir y tienen que despertarse y mantener la posición sentada. Puede generalmente manifestarse por tos o sibilancias
y aliviarse con la posición sentada al lado de la cama, con las piernas en posición de declive. La respiración de Cheyne-Stokes o la respiración episódica o cíclica, que se observa en un 40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca ya avanzada, y casi siempre esto está relacionado al bajo gasto cardíaco. Suele ser causado por una disminución de la sensibilidad de los centros respiratorios por la presión de dióxido de carbono arterial. Esto más bien se ve en la insuficiencia cardíaca ya bastante avanzada. Suele estar constituida por una fase de apnea, durante la cual la presión de oxígeno disminuye y aumenta la presión de dióxido de carbono. Estos cambios de gases en sangre arterial generalmente estimulan el centro respiratorio que se encuentra deprimido, y esto da origen a con que haya una hiperventilación hipocambia. Como vemos en la imagen, vemos que tenemos un periodo de apnea y posteriormente ya un aumento progresivo en la respiración. También podemos encontrar otros síntomas que incluyen manifestaciones gastrointestinales como anorexia, náuseas, saciedad precoz, esto relacionado al dolor abdominal cuando ya existe una hepatomegalia importante, también sensación de plenitud. La congestión hepática y la distensión de la cápsula hepática pueden producir dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen. Obviamente que esto ya vemos generalmente en la insuficiencia cardíaca avanzada. La nicturia es común y esto puede contribuir al insomnio. También síntomas neurológicos pueden darse en pacientes con insuficiencia cardíaca grave, como confusión, desorientación, trastornos del sueño, también del ánimo. En cuanto a la exploración física, al examen físico, la ectoscopía o apariencia general del paciente y los signos vitales. En la insuficiencia cardíaca moderada, el paciente no presenta generalmente angustia en reposo, excepto por alguna sensación de incomodidad cuando permanece en decúbito por más de unos minutos. Entonces, los síntomas en sí o los signos que vamos a encontrar en los pacientes bien característicos sería ya más bien en la insuficiencia cardíaca avanzada o en la insuficiencia cardíaca grave. En la insuficiencia cardíaca grave el paciente ya debe permanecer sentado. La respiración suele ser bastante difícil y en algunos casos el paciente no puede hablar, no es capaz de finalizar una oración por la insuficiencia, por la dificultad respiratoria marcada. La presión arterial sistólica puede estar normal o también encontrarse elevada en las etapas iniciales. Generalmente en las insuficiencias cardíacas avanzadas, ya en las graves, la presión arterial suele estar reducida por una disfunción grave ya del ventrículo izquierdo. Podemos encontrar taquicardia sinusal por la actividad, por el aumento de la actividad adrenérgica. Podemos encontrar también frialdad de extremidades y también cianosis periférica, ya sea de labios y lechos ungueales por excesiva actividad adrenérgica. También en las venas yugulares podemos encontrar la ingurgitación yugular, como generalmente se le llama, en donde hay un aumento de la presión de la vena yugular. Esto se aprecia mejor con el paciente en decúbito, con una inclinación de la cabeza a 45 grados. En cuanto a la exploración del aparato respiratorio, la presencia de crepitantes o subcrepitantes
sería más bien consecuencia de una trasudación del líquido del espacio intravascular hacia los alveolos. O sea que podemos encontrar crepitantes bilaterales en los pacientes con edema agudo de pulmón. Los estertores crepitantes se auscultan en ambos campos pulmonares con sibilancias respiratorias, o sea que chillidos al final de la expiración. Esto también llamado asma cardíaca. También puede existir derrame pleural bilateral. En la mayoría de los casos suele ser bilateral en la insuficiencia cardíaca, pero generalmente se suele acumular más, o sea que en mayor proporción en la cavidad pleural derecha. Entonces, en ese caso, en el examen físico del aparato respiratorio, vamos a tener una disminución si estamos ante un derrame pleural bilateral, disminución de los ruidos respiratorios, del murmullo vesicular. En la exploración del aparato cardiovascular, esto en algunos casos puede no proporcionar información útil. Si hay cardiomegalia, generalmente el choque de la punta se desplaza por debajo del quinto espacio intercostal. Esto ya teniendo alguna alteración a nivel del choque de la punta y por debajo, por fuera de la línea medio clavicular. En algunos casos podemos ocultar un tercer ruido, esto ya cuando estamos ante un edema agudo de pulmón. La auscultación de un cuarto ruido no es específico a la insuficiencia cardíaca, pero esto se ve en pacientes con disfunción sistólica. Entonces, más bien en el aparato cardiovascular podemos tener la cardiomegalia. En realidad, esto no vamos a identificar al examen físico cardiovascular, sino ya más bien con los estudios complementarios. Sí nos puede ayudar el estudio del choque de la punta o la evaluación del choque de la punta, en donde vamos a encontrar el choque de la punta desplazado por debajo del quinto espacio intercostal. En el abdomen y en las extremidades podemos encontrar a nivel abdominal la hepatomegalia, que es un signo bastante importante, esto haciendo el examen físico abdominal. Cuando está presente la hepatomegalia, generalmente es dolorosa. La ascitis ya suele ser un signo tardío, así como la ictericia. En realidad, la ascitis es más bien frecuente. El edema periférico o edema de miembros inferiores es una manifestación cardinal. Suele ser simétrico, o sea que en ambos miembros inferiores se observa en regiones declives, como vemos en la imagen a nivel de ambos tobillos y también en zonas pretibiales. Entonces, un paciente que viene a la consulta, ya sea en un consultorio, en la urgencia, por dificultad respiratoria, una dificultad respiratoria progresiva ya de larga data, a eso acompañado los datos que vamos viendo al examen físico, si encontramos edema de miembros inferiores, de ambos miembros inferiores, tenemos que tener ya una cierta sospecha diagnóstica. También esto ya en realidad en la insuficiencia cardíaca avanzada, en la insuficiencia cardíaca crónica, podemos encontrar una pérdida notable de peso y caquexia. Cuando esto está presente, generalmente ya indica un mal pronóstico. Como vimos ya en cuanto a la clasificación, de acuerdo a la capacidad funcional y también de acuerdo a la alteración estructural. Esto más bien para poder hacer un diagnóstico ya definitivo. Al hacer el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca siempre se pone según el grado y según la etapa, o sea, el estadio.
estadio A, B, C o D. Es importante tener en cuenta en ese caso. El diagnóstico hacemos más bien por la clínica, por las manifestaciones clínicas. Cuando el paciente ya presenta signos y también síntomas clásicos. El diagnóstico hacemos por ciertos criterios. Tenemos los criterios de Framingham, en donde teniendo dos criterios mayores o teniendo un criterio mayor y dos menores hacemos el diagnóstico. Entre los criterios mayores tenemos a la disnea paroxística nocturna, presencia de ingurgitación yugular al examen físico, estertores, los estertores crepitantes, cardiomegalia, que más bien vamos a encontrar en los estudios complementarios, edema agudo de pulmón, como dijimos, el edema agudo de pulmón, teniendo al examen físico crepitantes bilaterales, hipertensión arterial, presencia de galope, o sea, el tercer ruido, aumento de la presión venosa en más de 16 centímetros de agua. Esto ya cuando se puede utilizar solo haciendo la medición de la presión venosa. Y también el reflujo hepatoyugular al realizar el examen físico abdominal. Entre los criterios menores, cuando no tenemos otra causa atribuida, con presencia de edema maleolar, edema de ambos miembros inferiores, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, disminución de la capacidad vital, taquicardia cuando hay una frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto. Y podría tratarse de criterio mayor o menor la pérdida de peso superior a 4.5 kilogramos en 5 días en respuesta al tratamiento. En realidad, el tratamiento con diuréticos. O sea, al hacer el tratamiento con diuréticos, por ejemplo, que el paciente tenga una pérdida de peso superior a 4.5 kilos en 5 días. Entonces, en este caso es importante tener el peso diario del paciente. En realidad, al hacer el tratamiento con diuréticos, eso se debe de realizar todos los días, controlar el peso del paciente y anotar el peso. Para el diagnóstico nos servirían los exámenes de laboratorio habituales. En realidad, esto más bien los estudios de rutina, que sería el hemograma, un perfil renal, también el hepatograma, una orina simple, que entrarían entre los exámenes de laboratorio habituales. El electrocardiograma nos va a servir más bien para valorar el ritmo cardíaco, establecer la presencia de hipertrofia ventricular izquierda. Esto ya con el aumento en el índice de Sokolov. Vamos a ver cuando veamos la parte de electrocardiograma o también el antecedente de infarto. La radiografía de tórax nos va a servir más bien para valorar el tamaño y la forma del corazón. Podemos encontrar en este caso, en la radiografía de tórax, el aumento del índice cardiotorácico. Esto se puede, para poder certificarnos que tenemos un aumento en el índice cardiotorácico, realizando las mediciones, valorar también el estado de la vasculatura pulmonar y también identificar causas no cardíacas de los síntomas del paciente. Como vemos en la imagen, la radiografía de tórax ya nos va a servir más bien para poder realizar la medición del índice cardiotorácico. Esto tenemos la forma de medir, ¿verdad? Entonces, en realidad a simple vista ya podemos tener cierta idea de que estamos ante un corazón dilatado. El ecocardiograma
es el que proporciona en realidad el tamaño del ventrículo izquierdo y también de su funcionalidad, así como la presencia o ausencia de otras anomalías como las anomalías valvulares o también del movimiento parietal regional. También determina la dilatación de la aurícula izquierda, la hipertrofia ventricular izquierda, que generalmente son útiles para valorar la insuficiencia cardíaca con conservación de la fracción de eyección. En realidad, el estudio gold estándar para la insuficiencia cardíaca sería el ecocardiograma. También nos sirve para valorar el tamaño del ventrículo derecho, las presiones pulmonares. Y luego ya la resonancia magnética nuclear cardíaca, que proporciona datos significativos a nivel de la anatomía y la funcionalidad cardíaca. Hoy en día ya utilizado es el método ideal para valorar la masa cardíaca y también el volumen del ventrículo izquierdo. En realidad no es que se realiza la resonancia magnética a todos los pacientes, sino más bien el estudio, como les dije, gold estándar sería el ecocardiograma. El índice más útil de la función del ventrículo izquierdo en realidad sería la fracción de eyección. Esto obtenemos con el ecocardiograma. La fracción de eyección tiene ciertas limitaciones como una verdadera medición de la contractilidad, pero cuando la fracción de eyección es normal, o sea, cuando tenemos una fracción de eyección mayor al 50%, generalmente la función sistólica suele ser adecuada. Y cuando la fracción de eyección presenta una disminución significativa, en realidad, cuando tenemos un valor o porcentaje menor al 40%, esto ya, en este caso, suele haber disminución de la contractilidad cardíaca. Entonces, cuando hablamos de que hay una fracción de eyección normal, cuando tenemos un porcentaje mayor al 50%. Con respecto al tratamiento, vemos que primeramente, como en todas las patologías, en realidad existen las medidas no farmacológicas primeramente. En este caso, primeramente buscar y tratar las enfermedades concomitantes, que sería la hipertensión arterial, la diabetes, la arteriopatía coronaria o la anemia si existiera. Se debe interrumpir el tabaquismo, limitar el consumo de alcohol en pacientes con sospecha de alguna miocardiopatía inducida por el alcohol. Se debe indicar abstinencia, evitar las temperaturas extremas y también el esfuerzo físico extenuante. Entonces, esto como medidas no farmacológicas. Generalmente los pacientes deben ser vacunados contra la influenza y también el neumococo para así prevenir ciertas infecciones respiratorias. Educar al familiar y también al paciente con respecto a la insuficiencia cardíaca. O sea, que explicar al paciente siempre para que conozca su patología, la importancia del régimen alimentario apropiado y también la del apego terapéutico. En realidad estos puntos son bastante importantes porque muchas veces nos adelanta que instauremos tratamiento farmacológico al paciente, si no se va a tener en cuenta como primer punto estos datos. Con respecto a la actividad física, generalmente no se recomienda la actividad física intensa en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero se ha demostrado que el ejercicio habitual moderado puede ser beneficioso en pacientes con insuficiencia cardíaca con clase funcional 1 a 3. En realidad, lo recomendado serían 150 minutos semanales, que dividiendo esto entre 5 días a la semana serían como 30 minutos al día. El ejercicio generalmente disminuye las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca, aumenta la tolerancia al esfuerzo y mejora la calidad de vida. Entonces, siempre
se recomienda, pero no se recomienda la actividad física intensa en los pacientes ya con insuficiencia cardíaca diagnosticada. Con respecto a la dieta, la restricción de sodio, que sería de 2 a 3 gramos al día para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y con fracción de eyección conservada o disminuida. La restricción adicional, que sería de menor a 2 gramos por día, puede considerarse ya en los pacientes con insuficiencia cardíaca moderada a grave. También restricción de líquidos menos a 2 litros por día se debe considerar en pacientes con hiponatremia o también en aquellos en los que es difícil controlar la retención del líquido a pesar de dosis altas de diuréticos y también con restricción de sodio. Ya con respecto al tratamiento farmacológico, los diuréticos son los únicos fármacos que pueden controlar en forma adecuada la retención de líquidos en la insuficiencia cardíaca avanzada. Esto más bien debe de ser en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Se deben utilizar para restablecer y también mantener el estado volumétrico normal en pacientes con síntomas de congestión pulmonar, pacientes que presentan disnea, ortopnea, edema de miembros inferiores, o también con signos de incremento de las presiones de llenado, cuando encontramos los estertores crepitantes, distensión venosa yugular y también edema de miembros inferiores. Entonces, en ese caso vemos que cuando hay signos o síntomas de incremento en las presiones de llenado. Como diurético de primera línea vemos a la furosemida, tenemos también otros como la toracemida, la bumetanida, que actúan a nivel del asa de Henle, que serían los diuréticos de asa. Estos generalmente inhiben la reabsorción de sodio, cloro y potasio. También están los tiacídicos, que reducen la reabsorción de sodio y cloro en la primera mitad del túbulo contorneado distal. Y también los ahorradores de potasio, como sería la espironolactona, que actúan a nivel del túbulo colector. Entonces aquí para tener en cuenta la furosemida o la toracemida, que son los diuréticos de asa bastante utilizados, los tiacídicos y también los ahorradores de potasio, que en este caso sería la espironolactona. Generalmente todos los diuréticos incrementan la excreción de sodio y el volumen urinario. Estos se suelen iniciar a dosis bajas y se ajustan las dosis posteriormente para aliviar los signos y síntomas de sobrecarga. La administración intravenosa es necesaria para aliviar la congestión pulmonar aguda. Entonces, en ese caso se opta por utilizar diuréticos endovenosos o intravenosos. Una vez que la congestión ya se ha aliviado, el tratamiento con diuréticos generalmente se debe continuar para prevenir la recurrencia de la retención de sal y agua, ya por medicamentos por vía oral. Generalmente la resistencia al tratamiento más bien puede ser consecuencia de incumplimiento terapéutico por parte del paciente, efecto ya directo del uso crónico del diurético en los riñones o también de la progresión de la insuficiencia cardíaca, pero como punto importante siempre a tener en cuenta sería la adherencia al tratamiento del paciente. Entonces esto siempre tener en cuenta para el interrogatorio.
Posteriormente puede añadirse una tiazida al tratamiento con diurético de asa cuando hay resistencia persistente de líquidos, pese al tratamiento con altas dosis con los diuréticos de asa. Generalmente los efectos secundarios de los diuréticos suelen ser la alteración del electrolito, sobre todo del potasio, o sea, disminución del potasio, la hipocalemia, los que suelen ser causados por los diuréticos del asa y también los tiazídicos, mientras que los ahorradores de potasio, que sería la espironolactona, suelen causar hiperpotasemia. Entonces, como primer tratamiento vemos a los diuréticos, luego los IECA. Hay evidencias abrumadoras de que estos fármacos deben utilizarse en pacientes con o sin síntomas con reducción de la fracción de eyección. En realidad, en todo paciente con insuficiencia cardíaca es obligatorio la indicación de un IECA. Estos estabilizan la remodelación del ventrículo izquierdo, mejoran los síntomas, reducen las hospitalizaciones y prolongan la supervivencia. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Se deben de iniciar a dosis bajas con incremento gradual de acuerdo al control de la presión arterial de los pacientes, pero todo paciente con insuficiencia cardíaca sí debe tener como tratamiento o un IECA o un ARA2 en realidad, pero en la mayoría de los casos, si el paciente tolera, si no presentan efectos colaterales, entonces sería un IECA como tratamiento obligatorio. Generalmente los efectos secundarios son disminución de la presión arterial, también retención de potasio. Y en algunos casos, en un 10 a 15% de los casos, vemos que el paciente presenta una tos no productiva, tos seca y también angioedema. Existen pacientes que presentan estos síntomas o algunos no. Siempre es importante también tener en cuenta, posterior al inicio del tratamiento, interrogar al paciente sobre este síntoma. En cuanto a los IECA más utilizados, tenemos al enalapril, captopril. También existen ciertas contraindicaciones para el uso de IECA o ARA2. IECA generalmente en embarazo no se utiliza, o sea, están contraindicados. En edema angioneurótico, tos, también en hiperpotasemia o estenosis de la arteria renal bilateral, y ARA2 en el embarazo, hiperpotasemia, estenosis de la arteria renal. Los ARA2 generalmente son fármacos bastante tolerados en los pacientes que no aceptan los IECA. En realidad, siempre se inicia con un IECA a dosis bajas, y esto ya, si el paciente presenta algún tipo de contraindicación, alguna sintomatología, se pasa a un ARA2. Deben utilizarse en pacientes con o sin síntomas con fracción de eyección menor al 40%. Ambos fármacos inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero por mecanismos distintos. Estos tienen efectos adversos sobre la presión, también sobre la función renal y el potasio. Como dijimos, suelen causar hipopotasemia o hipocalemia. Entre los ARA2 vemos los más utilizados, los sartán, valsartán. En realidad, los sartán suelen ser se suele administrar en los hospitales públicos, y los demás ya dependiendo del estado económico del paciente. El valsartán, candesartán, telmisartán son antihipertensivos bastante buenos.
pero sí más costosos. Con respecto a las combinaciones de los ARA2, vemos que las combinaciones de elección, un ARA2 con un diurético tiacídico o un ARA2 con un calcio antagonista. Ya de segunda elección, un ARA2, un beta bloqueante. Los beta bloqueantes tienen ciertas contraindicaciones también. Y los no recomendables, un, un ARA2 y un IECA juntos, en realidad no, uno u otro. Un ARA2 con un diurético ahorrador de potasio o un ARA2 con un inhibidor de la renina. Los beta bloqueantes constituyen sí un tratamiento importante en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Cuando se administran con los IECA, generalmente revierten el proceso de remodelación del ventrículo izquierdo, mejoran la sintomatología, previenen las hospitalizaciones y también prolongan la vida. Es importante tener en cuenta entonces con respecto a los beta bloqueantes. También se deben iniciar a dosis bajas con incremento gradual. Suele ser bien tolerado por los pacientes y tenemos ciertos efectos adversos también que serían la bradicardia o incremento del bloqueo cardíaco. Los beta bloqueantes no están recomendados en los pacientes asmáticos con broncoespasmo activo. También no están indicados en casos de insuficiencia cardíaca aguda. En realidad, si estamos ante un paciente con una insuficiencia cardíaca aguda, que acuda a la consulta con sobrecarga, con líquido en tercer espacio, entonces en ese caso se espera hasta que se vaya compensando la enfermedad para poder iniciar los beta bloqueantes. En cuanto a las indicaciones, serían situaciones asociadas a hipertensión arterial en los que los beta bloqueantes serían de primera elección en pacientes con angina de pecho, posterior a un infarto de miocardio, sí como indicación los beta bloqueantes, insuficiencia cardíaca, las taquiarritmias, glaucoma o embarazo. Las contraindicaciones para el tratamiento con los beta bloqueantes, las absolutas serían en el asma bronquial y los bloqueos, ya sea bloqueo AB de segundo o tercer grado. También en pacientes con bradicardia, en realidad, las contraindicaciones relativas en la enfermedad arterial periférica, en el síndrome metabólico, la intolerancia a la glucosa en deportistas y pacientes físicamente activos que suelen tener bradicardia sinusal y en pacientes con EPOC. Entonces, contraindicación, los beta bloqueantes. Y como les dije, en el momento que ingrese un paciente con una insuficiencia cardíaca aguda, los ay, Dios mío. Los antagonistas de la aldosterona, o también llamados diuréticos ahorradores de potasio, que bloquean los efectos de la aldosterona, generalmente se recomiendan para pacientes con clase funcional 4 o clase funcional 3, ya con disminución de la fracción de eyección menor a un 35%, y también que reciben tratamiento estándar con diuréticos de ASA y ECA, beta bloqueantes. Entonces a eso ya se le agrega como medicación los diuréticos ahorradores de potasio. El efecto principal suele ser la hiperpotasemia, que pone en riesgo la vida del paciente también. Por lo tanto, no se recomienda esta medicación cuando el paciente tiene una creatinina mayor a 2.5.
o sea, cuando ya hay algún toque renal, o también en un paciente con potasio mayor a 5 miliosmoles por litro. Entonces, en ese caso hay que tener en cuenta que están contraindicados los diuréticos ahorradores de potasio. Generalmente el tratamiento se inicia y se mantiene con dosis de 0.125 a 0.25 miligramos por día. Para casi todos los pacientes la dosis debe ser de 0.125 miligramos por día y la concentración sérica de dioxina debe ser menor a 1 nanogramo por ml. Esto más bien para pacientes ya con falla renal y portador de alguna arritmia, o sea, un paciente con una fibrilación auricular que también presente masa corporal magra disminuida. Con respecto a la anticoagulación y tratamiento antiplaquetario, los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen incremento del riesgo de sucesos tromboembólicos arteriales o venosos. Se cree que la disminución de la función del ventrículo izquierdo favorece a la éstasis relativa de la sangre en las cavidades cardíacas que se encuentran dilatadas, con un incremento del riesgo en la formación de trombos. El uso de warfarina generalmente, o sea, la anticoagulación con warfarina se recomienda en pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular crónica o paroxística, también con antecedentes de embolia sistémica o pulmonar, incluyendo algún antecedente de accidente cerebrovascular o enfermedad isquémica transitoria. La aspirina o el ácido acetil salicílico se recomienda para pacientes con insuficiencia cardíaca con antecedentes de cardiopatía isquémica para prevenir un infarto de miocardio y muerte. Entonces, en esos casos, a no ser de que el paciente presente alguna contraindicación. Entonces, en resumen, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, primeramente, en realidad, cuando estamos ante un paciente con una insuficiencia cardíaca aguda, generalmente de inicio se utilizan los diuréticos. Posterior a eso, o un IECA o un ARA2, o un IECA o un ARA2 a tener en cuenta, no ambos juntos. Ya cuando se encuentre compensada la insuficiencia cardíaca, los beta bloqueantes. Y luego, por último, los ahorradores de potasio, ya cuando sí se instalaron los primeros tratamientos y no obtenemos respuesta, entonces los ahorradores de potasio, en este caso la espironolactona, y los antiagregantes plaquetarios. Aquí les puse un punto importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque van a ver bastante en las urgencias pacientes que acuden por una exacerbación aguda de una insuficiencia cardíaca crónica. Existen factores que pueden precipitar a la descompensación aguda en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Es importante tener en cuenta estos factores, que podría ser un síndrome coronario agudo, un ataque de arritmia, como por ejemplo la fibrilación auricular. En realidad, la fibrilación auricular es una de las arritmias más frecuentes. El aumento excesivo de la presión arterial, infecciones como la neumonía, alguna endocarditis infecciosa o la sepsis. Lo más frecuente suele ser una neumonía. Punto importante tener en cuenta: la falta de adherencia a la restricción de sal, fluidos, o sea, de líquidos, y también falta de adherencia a la medicación. Siempre entonces, al hacer una historia clínica, tener en cuenta este dato, este punto. También el consumo de ciertas sustancias tóxicas,
como el alcohol, drogas, también algunos fármacos como AINES, corticoides, quimioterapia cardiotóxica, embolia pulmonar con menor frecuencia, alguna alteración hormonal o metabólica. Entonces aquí como punto a tener en cuenta más importante sería la falta de adherencia a la restricción de sal, fluidos o la medicación, que por ende puede conducir, en el caso de que el paciente no tenga adherencia al tratamiento, entonces un aumento excesivo de la presión arterial puede conducir a con que haya un síndrome coronario agudo, a con que haya aparición de la fibrilación auricular. Entonces es un punto importante a tener en cuenta. Generalmente los pacientes con insuficiencia cardíaca suelen tener otras comorbilidades asociadas, suelen ser pacientes polimedicados y muchas veces por ahí va la cosa que no cumplen a cabalidad el tratamiento farmacológico. En realidad el tratamiento no farmacológico y tampoco el tratamiento farmacológico. Bueno, entonces por hoy es todo. Como les dije, la insuficiencia cardíaca es una de las patologías que van a ver con más frecuencia, ya sea en urgencia, en sala de internación de clínica médica, entonces por eso tienen que manejar bastante bien, tener en cuenta ya al inicio con la historia clínica y también con el examen físico, los puntos importantes en las manifestaciones clínicas y en el examen físico. Y por ahí ya se podría tener por lo menos una sospecha diagnóstica. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a esperar a que me puedan escribir alguna pregunta si tienen alguna pregunta.